Entre los cristianos, y es controversial porque además de la diversidad de opiniones sobre cómo interpretar la profecía, muchos cristianos tienen creencias diferentes sobre el momento del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que procede al regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos cristianos simplemente niegan que la Biblia incluso enseña el rapto de la iglesia, mientras que otros creen que el rapto ocurrirá antes del inicio del periodo de 7 años de tribulación. Otros creen que es a mediados del mismo, y hay otros que creen que es al final del el periodo de tribulación. Y hay otros cristianos que, a pesar de que Jesús nos prohíbe fijar fechas para su regreso, ellos están obsesionados con fijar fechas, especialmente para el rapto de la iglesia. Y en su comentario sobre Lucas, John MacArthur dijo lo siguiente sobre fijar fechas. Él dice: tras la Segunda Guerra Mundial apareció una avalancha de libros que afirmaban que el renacimiento de Israel como nación en 1948 desencadenó la cuenta regresiva para el Armagedón. Sus autores malinterpretaron las palabras de Jesús en Mateo 24:34. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Afirmaban que la generación de la que habló el Señor era la que estaba viva en 1948 y por lo tanto el Armagedón no podía estar más de 40 años de distancia. Y por supuesto todos se equivocaron cuando el rapto de la tribulación y el Armagedón no se materializaron a finales de la década de 1980. Fijar una fecha para el regreso de Cristo es una tontería, un pecado y es una farsa. Sin embargo, recuerdo un folleto muy popular que circulaba entre los cristianos en la década de 1980 titulado 88 razones por las que el rapto será en 1988. Y cuando 1988 llegó y pasó, este mismo autor, aún decidido a fijar una fecha, escribió otro libro al año siguiente titulado 89 razones por las que el rapto será en 1989. Y este hombre no fue el único en fijar fechas tan erróneas. Otro individuo predijo que Jesús regresaría en 1994 y este mismo hombre afirmó que el Señor regresaría en el 2011. Escuchen, fijar fechas es erróneo y contradice las claras palabras de nuestro Señor en Marcos 3 en el versículo 32, refiriéndose a su regreso, a su segunda venida después del periodo de tribulación. Jesús dijo: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora bien, ciertamente el Señor conoce el día. Hay muchas personas que leen esto y dicen: el Señor no conoce. Claro que sí, el Señor conoce ahora el día y la hora de su regreso, pero durante su estancia en la tierra tenemos que recordar que Él decidió voluntariamente restringir el uso de ciertos atributos divinos. Su omnisciencia, que dice que Él sabe todo, es una de sus atributos, pero Él decidió no utilizarlos. Por lo tanto, cuando dijo que desconocía el día y la hora de su regreso, era cierto en aquel momento. Sin embargo, tras su resurrección, Jesús reanudó el uso de su omnisciencia divina, de modo que ahora sabe exactamente cuándo Él regresará. Sin embargo, aunque Él sabe cuándo regresará, nosotros no lo sabemos porque Él no nos ha revelado. De hecho, justo antes de que el Señor regresara al cielo, los apóstoles le hicieron una pregunta relacionada con el momento de su regreso y el establecimiento de su reino en la tierra. Ellos le preguntaron en Hechos 1, versículo 6, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Pero en lugar de decirles cuándo restauraría el reino a Israel, es decir, cuándo comenzaría su reino en la tierra, Jesús le dijo que no era asunto de ellos. Él les dijo en el versículo 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, no os toca a vosotros
por el tiempo de los acontecimientos proféticos. Eso es asunto del Padre. Y Él no ha puesto que se les revele a ellos en este momento. Él les dijo que ellos tenían que concentrarse en llevar a cabo la gran comisión de ser testigos fieles de Él, llevando el Evangelio hasta los fines de la tierra, que ese era el asunto de ellos. Ahora bien, debido a que la doctrina del regreso de Cristo se ha vuelto tan controversial con los cristianos, teniendo tantas perspectivas diferentes sobre cómo interpretar la profecía, así como el momento del rapto, y con otros obsesionados con fijar fechas, muchos cristianos, quizás la gran mayoría, reaccionan a todo esto simplemente con muy poco de interés en estudiar sobre la segunda venida de Jesús, en lugar de profundizar en la Biblia para comprender lo que las Escrituras han revelado sobre el regreso de Cristo. Les son indiferentes. Le prestan muy poca atención. Su actitud es que, aunque creen que sucederá algún día, simplemente no es algo que ellos quieren estudiar, porque no lo ven como algo práctico para sus vidas en este momento. Como lo expresó un maestro de la Biblia, ellos dicen: para ellos el regreso del Señor es una doctrina de importancia limitada que genera especulaciones y controversias interminables, y tiene como valor práctico muy poco en la vida cotidiana de ellos. Por eso, lamentablemente, muchos cristianos simplemente no ven la importancia de la doctrina del regreso de Cristo, y por lo tanto descuidan su estudio. Y esa es una pena, porque la Biblia habla con tanta frecuencia del regreso de Cristo. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, el regreso de Jesús se menciona 318 veces. Jesús y los apóstoles hablaron tan a menudo del regreso del Señor que un versículo de cada 25 menciona su regreso. Entonces, descuidar el estudio acerca de la segunda venida de Jesús, perdón, es no solo descuidar una gran porción de las Escrituras, sino también descuidar una doctrina de importancia crítica que Dios quiere que impacte nuestras vidas ahora mismo. Así que esta mañana hemos venido a un estudio del pasaje de las Escrituras en Lucas, que nos revela qué tan importante es para nosotros no simplemente saber acerca del regreso de Cristo, sino también estar preparados para su regreso. El pasaje al que me estoy refiriendo es Lucas 12, el versículo 35 al 48, donde leemos: Y vamos a ver esto en el sermón de nosotros, aunque yo más o menos les dije un poco de esto. Él dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si hay aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, el señor
de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Solo una lectura rápida de estos versículos, es obvio que Jesús nos dice que estemos preparados para su regreso. Es claramente el tema de la idea principal de este pasaje, pero la pregunta que debemos hacernos antes de continuar es ¿por qué? ¿Por qué después de hablarnos de temas como la codicia y la preocupación, Jesús comenzó inmediatamente a enseñar sobre su regreso y la importancia de estar preparados? ¿Qué tiene que ver las cuestiones de la codicia y la ansiedad con el regreso de Jesús? Bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Como usted recordará, antes de esto, Jesús acaba de contar una parábola sobre una persona muy rica, un hombre cuya vida estaba totalmente centrada en el presente. Solo quería ganar dinero, relajarse y disfrutar los placeres de esta vida durante su jubilación. Pero Dios lo llamó insensato, un tonto, porque nunca consideró nada más allá de esta vida. Nunca consideró o planeó ni pensó en el futuro, dejando a Dios totalmente fuera de su vida. Y a diferencia de este hombre cuya única atención estaba en el presente, Jesús ahora, en contraste a esto, nos llama a centrarnos y a poner nuestra atención en el futuro, específicamente en el regreso de Él a esta tierra. Así, en lugar de buscar riquezas para enriquecernos o preocuparnos por si tenemos suficientes provisiones para nuestra existencia física ahora mismo, Jesús nos dice que estemos atentos al futuro para estar listos para su regreso. Y en la manera que Él hace esto es dándonos 3 verdades sobre cómo estar preparado para su regreso. Primero nos da su mandamiento, no una sugestión, sino un mandamiento para estar preparados para su regreso, y luego nos da sus instrucciones de cómo estar listos para su regreso, y finalmente nos dice por qué necesitamos estar listos para su regreso. Y esta mañana vamos a comenzar a ver 2 de estas 3 verdades. La tercera la veremos más luego. Y la primera verdad que Jesús dijo de estar preparado para su regreso es que Él nos manda de estar preparado para su regreso. Lo vemos en el versículo 35. Él dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Así que lo primero que nuestro Señor dice es que Él nos dice que estemos preparados para su regreso. Y la manera que lo dice es comunicando este mandato en un lenguaje que los lectores del primer siglo estarían muy familiarizados. Verán las palabras estar vestidos y preparados. En realidad son una traducción idiomática, es una expresión idiomática que quiere decir que el mantener ceñidos los lomos, que es una referencia a juntar la túnica larga y suelta y mantenerla en el cinturón para estar preparados para trabajar o pelear o correr sin ser hospitalizado por tropezar con este material suelto. Y verán, en aquellos tiempos nadie usaba pantalones como lo hacemos hoy día. Tanto los hombres como las mujeres usaban túnicas largas y sueltas. Así que cuando necesitaban realizar alguna actividad que requería agilidad de movimiento, recogían la tela en la espalda de la túnica, la tiraban hacia adelante y la metían en el cinturón, como amarrándola, y así estaban listos para la acción. Entonces, como Jesús nos dice que estemos vestidos y preparados, lo que está diciendo es que en esa cultura de esos días, en ese tiempo cuando era
noche, Él está diciendo que estén preparados para su regreso, manteniendo sus lámparas encendidas. Y es la cultura de aquella época. Eso significa que el anochecer debían ser diligentes en mantener sus lámparas siempre encendidas, reponiendo el aceite para que hubiera suficiente luz en la habitación y se pudiera ver con claridad. Así que lo que Él nos está diciendo es que estemos listos. Cuando está oscuro afuera, siempre estar listos. Estamos preparados para su regreso de manera que si Él regresa durante el día, estamos listos. Estamos listos para saltar en acción, para hacer lo que Él nos diga. Y si viene en la noche, vamos a estar preparados de que nuestras lámparas estén encendidas bien brillantemente. Así que esa es la manera que Él empieza. Y en los versículos que siguen, a este mandato de estar preparados con las lámparas encendidas, Jesús dará una parábola. Les voy a dar un ejemplo, como para probar de lo que Él estaba hablando a los sirvientes, de estar listo, de que cuando su dueño regresara, que él estuvieran listos, que ellos no tenían que estar simplemente sentados esperando, como si no estuvieran anticipando su venida, que no iba a venir hoy día porque como nosotros, que no estamos anticipando porque han pasado más de 2000 años desde que dijo que regresaría y todavía estamos esperando. Al igual que estos siervos que estaban listos para que su amo entrara por la puerta en cualquier momento, ellos estaban listos. Estos siervos, nosotros también deberemos estar listos para que Jesús venga a través de las nubes y regrese en cualquier momento. Su regreso es que puede suceder en cualquier momento y nosotros conscientemente debemos estar así y estar listos, preparados, con ansiedad. Me encanta la manera que Ken Hughes describe cómo estos siervos estaban listos y preparados para el regreso de su amo, que es exactamente como debemos estar preparados nosotros, que ese es el punto de esta parábola. Él dice, estaban despiertos y alertos. Estos sirvientes eran extraordinarios, no se dejaban vencer por la fatiga, no mostraban mal humor, ni se mostraban irritables. Al contrario, mantenían la casa iluminada y las piernas descalzas para poder levantarse y darle a su amo una alegre bienvenida. Así es como los seguidores de Jesús deben esperarlo. No es una espera pasiva y desconcertada, sino una llena de servicio activo, preparación continua y gozo anticipado. Y entonces le pregunto, ¿piensa usted del regreso del Señor de esta manera? ¿Se les ocurre que el rapto podría ocurrir en cualquier momento, quizá incluso antes de que terminemos nuestro servicio esta mañana? ¿Anhelan el regreso de Cristo? ¿Esperan que hoy sea el día? Jesús nos manda a estar listos y preparados para su regreso, así que no es una opción, es nuestra vida. Entonces, si Jesús nos manda a estar preparados para su regreso, ¿qué implica exactamente esto? ¿Cómo debe ser esto? ¿Cómo debemos estar preparados? ¿Qué tipo de acción o actitud debemos realizar mientras esperamos su venida? Bueno, mientras nuestro Señor continúa hablando, Él nos cuenta una pequeña parábola, y eso lo mencioné anteriormente. Él nos da esta pequeña parábola de unos hombres que eran siervos de su amo y estaban esperando su regreso de una fiesta de bodas. Y al contarnos esta parábola, Jesús revela cómo Él espera que todos sus siervos, incluso nosotros, hoy en el presente, como sus siervos actuales, estemos listos para su regreso. Así que pasamos del primer punto de su mandato de estar preparado para su regreso a sus instrucciones sobre cómo estar preparados para su regreso. Él dice en el versículo 36, sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle
tan pronto como lleguen y llamen. En el antiguo Israel, las celebraciones nupciales podían durar una semana entera, hasta 7 días, dependiendo del número de asistentes y de la duración de la comida y el vino. Así que era imposible para los siervos de este hombre que estaban atendiendo esta boda saber exactamente cuándo le iba a regresar. Así que Jesús nos está diciendo que estos sirvientes, los sirvientes de este hombre estaban constantemente esperando y viendo el regreso de su amo, de manera que ellos estaban inmediatamente preparados para abrirle la puerta. Ellos no querían que él estuviera tocando en la puerta, sino que ellos estaban inmediatamente listos para abrirlas. Jesús nos dice que ellos eran vigilantes, tenían esa constante vigilancia. Lo que él nos está diciendo es que esto no quiere decir que ellos estaban ahí simplemente jugando con las manos, haciendo nada, ociosos, sino que ellos estaban preparados esperando por él. En esa cultura de aquella época, quiere decir que ellos estaban esperando el regreso de su amo de un viaje. Eso implicaba mucho trabajo, significaba que había que poner a alguien para que estuviera atento a la primera vista del amo, de modo que tan pronto como apareciera en la distancia, este vigilante avisaría a los demás sirvientes, de manera que ellos de inmediato iban a tener todo limpio. Ellos iban a preparar una mesa y ponerle comida para que él se sentara y la disfrutara. Escuchen, el hecho de que estos sirvientes estaban trabajando tan duro mientras que su amo estaba por fuera, lo que nos dice es que Jesús no espera que nosotros estemos listos, trabajando fielmente para Él, sirviéndole, haciendo su voluntad, cumpliendo los mandamientos que Él nos dejó en la Biblia mientras está en el cielo. Es decir, la manera en que debemos esperar su regreso, el regreso de nuestro Señor, es estar listo para esperando a Él, sirviéndole fielmente, haciendo todo lo que su palabra nos dice que hagamos mientras esperamos ansioso su regreso a la tierra. Así que les pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted estos días? ¿Usted le está sirviendo fielmente? ¿Usted está envuelto específicamente en algún ministerio en la iglesia? ¿Usted está utilizando sus dones espirituales sirviéndole a Él? ¿Usted está dando testimonio fiel a Él? ¿Usted está activamente haciendo algo para Él? Estas son las actividades que debemos realizar mientras esperamos el regreso de Jesús. Así es como Él espera que estemos listos para su regreso. Pero estar preparado para su regreso no se trata solo de servirle. Es parte de eso, pero no es solo eso. También se trata de, noten esto, de ser fiel en nuestra manera de vivir. Esto es lo que primero de Juan, el capítulo 3, versículo 2 al 3 nos dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. El pensamiento del regreso de Jesús debe ser un factor purificador en su vida. Y si usted considera eso, que usted pronto estará en su presencia santa, usted estará tratando de purificarse en su crecimiento espiritual.
Segunda de Pedro 3, el 10 al 14 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo y los elementos serán destruidos como fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha irreprensibles. A la luz del regreso estos, dos veces Pedro nos exhorta a vivir vidas piadosas, y Pablo escribió estas palabras en Romanos 13, 11, 14, dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Escuchen la manera en que nosotros, como pueblo de Dios, mostramos nuestra preparación para el regreso del Señor, es viviendo una vida que lo honre, una vida de obediencia a su palabra, una vida de pureza moral, una vida de integridad, una vida que busque la piedad en cada área de la vida. Saber que Él vendrá nuevamente y que en el futuro tendremos que rendirles cuentas de la manera como condujimos nuestras vidas mientras Él estuvo ausente, debería motivar a todos nosotros a serle fiel ahora mientras esperamos su regreso. Verán, la doctrina de la segunda venida de Cristo tiene enormes implicaciones y prácticas para la vida cristiana, también para los incrédulos y su forma de vida. Me gustaría que vieran lo que Pedro escribió sobre aquellos incrédulos que no solo rechazan la segunda venida de Cristo. Él escribió en segunda de Pedro 3 al 7: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego y guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora bien, en estos versículos Pedro nos habla de los falsos maestros que se burlan y ridiculizan la promesa del Señor de regresar. Su argumento es que nada cambia jamás en el curso de los acontecimientos humanos. Todo continúa como era desde el principio de los tiempos, simplemente todo permanece como siempre. Es decir, sabiendo que la segunda venida de Cristo se refiere a su regreso a la tierra para juzgar a los incrédulos, niegan y se ríen de su regreso para juzgarlos, porque según afirman, Dios nunca ha intervenido en el mundo para juzgarlos antes. Entonces, ¿por qué debían creer que Él intervendrá en el curso normal de los acontecimientos y los juzgará mediante el regreso de Cristo a la tierra? Pero Pedro dice que al decir esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo Dios intervino en el curso normal de los asuntos humanos al juzgar al mundo con las aguas del diluvio en los días de Noé, y dice que Dios juzgará al mundo de nuevo en el futuro, pero no con agua, sino con fuego.
Él nos los está diciendo nuevamente. Él lo hizo en el pasado con agua y lo va a hacer nuevamente en el futuro, pero esta vez con fuego. Y el punto de Pedro es que si Dios juzgó en el pasado, Él lo volverá a hacer en el futuro. Pero quiero que vean el por qué estos falsos maestros están tan inflexibles y sobre atacar la doctrina del regreso de Cristo, burlándose de ella. Observen de nuevo lo que Pedro escribió en el versículo número 3. Él dice, primero sepan esto, en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. Y quiero que vean esto, siguiendo sus propias pasiones. Ahora, estas palabras, siguiendo sus propias pasiones, nos dicen por qué los falsos maestros se burlan y se ríen de la segunda venida, porque ellos quieren seguir viviendo de una manera que satisfaga sus pasiones pecaminosas. Ellos quieren vivir sin que nadie les diga que controlen sus pasiones y que vivan según las normas de Dios. Pero si admiten que Cristo vendrá de nuevo para juzgar el pecado y los pecadores, entonces ellos serán responsables a Él de cómo vivir. Y ellos no quieren ser eso, ellos quieren vivir sin ninguna importancia de cómo, qué es lo las consecuencias de lo que hacen en un futuro. Ellos se quieren convencer a ellos mismos que no hay una segunda venida de Cristo. De esa manera ellos se sienten bien y pueden seguir los dictados pecaminosos de sus corazones sin consecuencias en el futuro. Y así pues, contrario a lo que muchas personas quieren creer sobre la segunda venida de Cristo, incluso algunos cristianos, su regreso en el futuro afecta enormemente nuestra vida actual y la de los no creyentes. Mediante esta parábola de Jesús sobre los siervos de un hombre que esperaban su regreso de una fiesta de bodas, el Señor deja claro que quiere que ustedes, como sus siervos, y yo, ¿verdad? Como su siervo, les seamos fieles mientras estemos ausentes, mientras que Él está ausente, y que estemos listos para su regreso en cualquier momento, para que cuando venga nos encuentre sirviéndole fiel y activamente. ¿Y qué sucederá cuando Él llegue? ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese y encuentre a sus siervos fieles? ¿Qué hará con ellos, con esos siervos suyos que le sirvieron fielmente y esperaron con ansia su llegada? Bueno, Jesús nos dice en el versículo 37, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ahora, primero les tengo que decir que cuando leí estos versículos por primera vez hace unos años atrás, quedé atónito, porque esta es una verdad increíble que podemos encontrar en la palabra de Dios. Siguiendo hablando de la palabra del amo que regresó a una fiesta de boda, a encontrar a sus siervos listos para su llegada, que tenían la puerta abierta, tenían una mesa con comida y bebida preparada para que él participara. Jesús dice, y escuchen muy cercanamente, que en lugar de dejar que sus sirvientes les sirvieran a él en ese momento, ese hombre, en cambio, miren esto, él se ciñe para servirle a ellos y los hará reclinar a la mesa y se acercará y les servirá. Este hombre estaba tan conmovido por la fidelidad de sus sirvientes hacia él que en lugar de dejarlos que ellos le sirvieran a él, él tomó su larga tuna, la metió en su cinturón y se puso a trabajar para servirles. Amigos míos, ¿ustedes realizan lo que Jesús nos está diciendo aquí? Él nos está diciendo que cuando Él regrese,
13, Él hará exactamente lo mismo que este hombre hizo en estas palabras. Él servirá a quienes lo sirvieron a Él con tanta fidelidad. Eso es increíble. Es increíble. Me fascina la manera que Ken Hughes escribió la escena de esta parábola. Cuando este hombre finalmente regresa a casa, él escribe, qué hermosa escena. Recibió el amo que regresaba. Una cálida luz se filtraba por las ventanas. Sirvientes sin aliento, sonrientes y ansiosos, con lámparas brillantes, se congregaban en la puerta, y sin duda había un exquisito refrigerio nocturno en la mesa. En mi mente revisionista, me imaginaba galletas de mantequilla, de maní y leche. ¿Qué te puedo decir? Bienvenido a casa, amo. Nos alegra mucho que hayas vuelto. A ver, danos tu túnica, siéntate, déjanos lavarte los pies. Debes estar muy cansado. Pero, amigos, en lugar de quitarse la tuna y sentarse a ser atendido por sus sirvientes, Jesús dijo que este hombre se ciñó la túnica, les indicó a sus sirvientes que se sentaran a la mesa y comenzó a servirles. Hoy lo diríamos así: este hombre se arremangó las mangas de la camisa y como camarero se puso a servirle a los sirvientes de él. Y lo más asombroso es que esto es exactamente lo que Jesús dice que hará con nosotros a su regreso. ¡Qué increíble! Dios Jesús, que es el Dios todopoderoso del universo, el creador de todas las cosas, el Altísimo, nos servirá a nosotros, humildes pecadores. Sí, eso es exactamente lo que dijo que hará por nosotros a su regreso. Eso es exactamente lo que esto está diciendo. Y usted puede decir que hey, nunca he escuchado esto anteriormente, pero lo escuchó hoy día. Es más, de hecho, en unos meses después, esto es lo que hizo el Señor con sus discípulos en la parte de arriba, en el cenáculo. En Juan 13, 1 al 5, Jesús dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que el Dios y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vajilla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y acercándoseles con la toalla que tenía ceñida. Siempre me conmuevo profundamente cuando leo estas palabras, porque vemos en las acciones de nuestro Señor su verdadero carácter de siervo y humildad. Pensar que Dios mismo se rebajaría a lavar los pies sucios de sus discípulos nos muestra el tipo de servicio desinteresado que pronto demostraría con su muerte sacrificial en la cruz. Y ahora bien, según otras declaraciones en las Escrituras, el servicio específico al que Jesús se refería, en el que esperaría a sus siervos a su regreso, se llama Jesús habló sobre eso, se llama la boda del Cordero, y Jesús habló sobre eso en Lucas 13, en el versículo 29 al 30, dice: y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay algunos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Es decir, todos los creyentes estarán allí. Los judíos que fueron los primeros en escuchar el evangelio, los primeros en creer en Cristo, estarán ahí, y los gentiles que escucharon el evangelio al final y creyeron en Cristo, ellos estarán ahí, y todos estarán reclinados a la mesa en el reino, disfrutando de esta fiesta y siendo servidos por Jesús.
Y ahora volviendo a Lucas 12, habiendo revelado que a su regreso Él servirá a aquellos siervos que están listos y esperando por Él, Jesús procede a afirmar que todos sus siervos listos serán bendecidos sin importar a qué hora Él regrese. En el versículo de 38. Lo leemos, dice, y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Siguiendo con la misma parábola, pero con una clara referencia a sí mismo como el amo que regresa, Jesús dice que ya sea que regrese en la segunda o tercera vigilia de la noche, es decir, entre las 9 de la noche o las 3 de la mañana. Eso quiere decir que inclusive en la madrugada que Él regrese, servirá a sus siervos. Es decir, aunque sea de madrugada, servirá a aquellos siervos suyos que encuentre esperando fielmente y su regreso. Y porque los servirá, serán bendecidos. Amigos, imagínense en esto, serán invitados al banquete más grande de la historia y el Rey de los Reyes lo invitará a sentarse en Él y lo servirá a usted. Con razón Jesús dijo que sus siervos que están listos para su regreso son bendecidos. Ahora bien, ¿no te motiva esto a estar alerta y esperar con ansiedad el regreso del Señor? ¿No te motiva a ser fiel en su servicio sabiendo que algún día Él te va a servir a ti? Espero que sí. Pero ahora, habiendo terminado su breve parábola sobre este hombre, este amo que regresa de esta fiesta de boda, Jesús procede a dar otra declaración que ilustra la importancia de estar preparado para su regreso. Él dice en el versículo 39, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Ahora, cambiando la imagen, en lugar de hablar de un amo que regresó a su casa después de estar ausente, Jesús ahora habla del dueño de una casa que fue robado mientras estaba ausente. Él dice, asegúrense de esto. Esto es una verdad obvia, que si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón iba a regresar a robar, él nunca lo hubiera permitido. En otras palabras, si el dueño de la casa hubiera sabido cuándo llegaría este ladrón a robar a su casa, él nunca lo habría permitido porque habría estado listo para evitarlo. Eso es una declaración obvia. Ahora, el Señor no se está comparando a sí mismo con la personalidad de un ladrón, sino con la inesperada llegada. Verán, a los ladrones les encanta ser inesperados porque su éxito se basa en que nadie sospeche que ellos van a llegar. No saben la hora ni el día en que lo van a robar. Mira, de hecho, hace unos años atrás, Michelle y yo llegamos a la casa una noche a descubrir que que nos habían robado. Alguien había entrado a nuestra casa. Nunca pensé que cuando salimos esta noche que un ladrón iba a entrar y nos iba a robar. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera dejado la casa. Eso es precisamente el punto de lo que Jesús está diciendo, que si aún no supiera, nadie saldría de la casa en ese momento, sino que los ladrones entran cuando nadie lo está esperando y por lo tanto uno tiene que estar siempre listo y estar esperándolo. Además, de hecho, esa imagen de la llegada inesperada de un ladrón se utiliza numerosamente a través del Nuevo Testamento para hablar del concepto de algo que sucede que no se esperaba. Por ejemplo, en Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 4 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están
están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. Y Pedro usó esta misma imagen de un ladrón inesperado como cuando escribió 2 de Pedro 3 al 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella. Y también esto lo dijo Jesús dijo esto en Apocalipsis 16. Dicen, estén alerta, vengo como un ladrón. Y también luego vemos esto en Lucas 12:40. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Aplicando tanto la parábola como la historia del dueño de casa y el ladrón a sí mismo, Jesús nos exhorta a estar preparados para que su regreso, porque Él dice que vendrá a la hora inesperada. Robert Murray McCain, aquel piadoso predicador escocés de otra generación, solía preguntar a grupos de pastores, ¿creen que el Señor vendrá esta noche? Y ellos generalmente respondían no. Y entonces McCain les decía, entonces más les vale estar preparado porque Él vendrá a la hora que menos esperen. Queridos amigos, eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Él regresará a la hora que nadie espera, como un ladrón en la noche. Su regreso tomará a todos desprevenidos. Y sin preparación. Las cadenas de televisión, los medios de comunicaciones, los líderes gubernamentales, las Naciones Unidas y todos los incrédulos. Ninguno de ellos estará listo para el regreso de Cristo. Ahora, sin embargo, si usted es un seguidor de Cristo, usted no deberá estar desprevenido o no preparado para su regreso. Usted debe estar listo. Y la manera en que va a estar preparado es vistiéndose con la debida preparación, siempre estar listo, atento, viendo, vigilando, con las luces encendidas, siempre atento a su regreso de día o de noche mientras se dedica fielmente a su labor de servirle y vivir para Él. Así que preparándose, asegúrese de que cada día piense conscientemente en la verdad de que Jesús regresará, y cuando Él regrese, que te encuentre trabajando fielmente para Él, viviendo para Él. Él puede nuevamente venir en cualquier momento y que lo encuentre usted fielmente trabajando para Él. Y si usted no conoce a Jesús como el Señor y Salvador, entonces usted tiene que poner su fe en Él, porque cuando Él regrese, y lo hará, lo va a hacer para juzgar a los incrédulos, a los no creyentes. Su primera venida tuvo como propósito buscar y salvar a los perdidos, pero su segunda venida tendrá como propósito juzgar a quienes lo rechazaron. Pero aún no es tarde, porque Él no ha venido todavía. Sus brazos están extendidos para que usted venga a Él. Él está ofreciendo la salvación de sus pecados y Él los llama a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Él para su salvación. Venga a Él y ponga su fe en Él para su salvación. Si Dios le ha hablado a su corazón y usted está listo para aceptarlo a Él y usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre esto, cuando cerremos el servicio, por favor, venga a verme y podemos hablar de esto. Oremos. Señor, te damos gracias. La palabra de Dios revelando estas verdades preciosas, Señor. Esto todavía me maravilla, el pensar de que el Dios Todopoderoso me va a servir a mí, me va a pedir que nos sentemos. Todos nosotros aquí que te conocemos, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los años, vamos a sentarnos y tú nos vas a servir a nosotros. Yo no puedo realmente comprender esto, pero estoy realmente humillado por esto, Señor. Me siento humilde en esto, a saber esto. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que no están listos para tu regreso, por aquellos que no han confiado en ti, Señor. Señor, aquellos que han venido aquí toda esta semana, pero no parecen conocer todo esto y no están poniendo atención. Oro que el Espíritu de Dios trabaje en sus corazones y los traiga salvación, Señor. Y pedimos por a todos aquellos que te conocen
que ellos intencionalmente cada día estén pensando que hoy es el día en que tú puedes venir, Señor, y que estén sirviéndote, viviendo una vida fiel a ti, Señor. Y aquellos que no están sirviendo en ningún lugar y no están sirviendo a nadie, que vengan a servirte, Señor, que sepa que tengan que servirte, que sean fieles a ti, Señor. Oro que tu palabra impacte sus vidas. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.